Muy buenos días. Bueno, hoy toca hablar sobre la culpa. Y me preguntaréis, ¿qué es la culpa? ¿No? Es fácil preguntarlo. Todo el mundo ha sentido culpa alguna vez. ¿Pero qué es la culpa y para qué vale? Bien, la culpa es como tal una emoción secundaria. Una emoción secundaria es una emoción que parte de una emoción o de varias emociones primarias. Las emociones que consideramos primarias son aquellas que son innatas, que nacemos con ellas. Tenemos la ira, la alegría, la tristeza, tenemos también la sorpresa, tenemos también la vergüenza. Todas esas emociones parten desde que el sujeto nace, es decir, desde que nosotros somos bebés. Cuando nosotros vamos adaptándonos a la vida frente a esas emociones, vamos creando emociones más complejas, que son las secundarias, donde ya incide o donde ya está presente el pensamiento. Y ese pensamiento puede llegar a favorecer nuevas emociones. ¿Para qué vale la culpa? ¿Y qué es la culpa? Todo el mundo ha sentido culpa alguna vez. Quien no haya sentido culpa, a lo mejor habrá que mirárselo un poco, ¿no? Adaptativamente hablando, la culpa vale para muchísimo. Cuando nosotros nos enfocamos en un determinado objetivo, llámese, por ejemplo, aprobar un examen, y no hemos estudiado lo suficiente, es muy probable que yo tenga una serie de emociones cuando ese examen me lo presenten. La emoción de miedo, voy a suspender fijo, no tengo nada que hacer, y qué horror, me voy a quedar sin vacaciones, y qué horror, voy a tener que estudiar como un animal la siguiente vez porque la convocatoria me corre, imaginaros. La emoción, a lo mejor, de la vergüenza, voy a tener que hablar con mis padres de esto, y mis padres pues igual no lo van a llevar muy bien. La emoción de la tristeza, de ver que no consigo un resultado adecuado, o que me baja la media, yo qué sé, eso depende de cada uno. Y la emoción, por supuesto, de la rabia, de estas preguntas, a quién se le ocurre, qué rabia puedo llegar a sentir, porque, bueno, si me hubieran hecho estas preguntas probablemente hubiera probado. Imaginaros, me lo estoy inventando un poco. ¿Qué hacemos con esas emociones? Como tal, fijaros que esas emociones, para mí, a la hora de plasmarlas, a la hora de explicaroslas, me he dirigido hacia pensamientos. Porque es muy difícil hablar de una emoción sin poner un pensamiento. Lo que hago es que al poner en voz esas emociones de cara a explicaros con este ejemplo, ya estoy moldeando esas emociones y transformándolas en la culpa. Si hubiera estudiado más, lo hubiera probado. Si no hubiera sido tan vago. Si hubiera cogido con tiempo, esto no lo podía haber estudiado. Si hubiera hecho chuletas que no hice, también lo hubiera podido sacar. Si hubiera copiado adelante. Imaginaos todo lo que queráis. ¿Por qué es adaptativa la culpa? Porque está haciendo varias cosas. Primero, todas esas emociones primarias las está canalizando. ¿Vale? Es decir, les está dando un sentido. Está pasando del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Les da un sentido. Y además de darles un sentido, ¿qué más hace? Proyecta una solución en el futuro. La siguiente vez haré esto. ¿Cómo lo estoy haciendo? Mediante una canalización de la rabia. En vez de llevarlo afuera, la estoy llevando hacia adentro. Estoy sintiendo rabia hacia mi comportamiento. Y esa rabia, acordaros, la rabia no es mala. La rabia, para lo que vale, es para adaptarnos y enfrentarnos a un peligro. Como aquí no hay peligro, realmente, sino que lo que hay es un impedimento para conseguir aprobar, por ejemplo, canalizo esa rabia contra mí. Al canalizar esa rabia contra mí, me estoy pegando palos. ¿Para qué estoy pegándome palos? Para que la siguiente vez que me presente ante el mismo examen dentro de X tiempo, yo lo pueda sacar sin ningún tipo de problema, estudiando. El problema es cuando la culpa se convierte en una emoción secundaria de la que yo no tengo escapatoria. El examen lo habéis entendido todos fenomenal, pero vosotros imaginaros ahora la muerte de un familiar. Imaginaros que el momento donde yo tengo un familiar enfermo y cojo y le empiezo, pues por la razón que sea, porque estoy cansado, porque tengo rabia, porque tengo, yo qué sé, cualquier cosa, y empiezo a enfadarme con él. Y después se muere esa persona. ¿Cómo canalizo esas emociones? ¿Cómo canalizo la tristeza de haber perdido a esa persona? La rabia e impotencia por haberla visto morir. ¿Cómo canalizo en ese momento, en el momento en el que suceda, por supuesto, toda, no sé, ahora mismo no me sale, todas esas emociones primarias? Bueno, pues lo hago mediante la culpa. Maladaptativamente hablando.
Canalizo esa rabia a través de mí mismo. Si yo hubiera estado presente, si no lo hubiera reñido tanto, si no me hubiera enfadado tanto con esa persona, si hubiera estado, yo que sé, pendiente del doctor y no se me hubiera escapado en ese momento, si yo hubiera, que eso... A nivel futuro no vale para nada. Esta persona ya ha muerto. Yo no puedo hacer nada. A nivel de mí, tampoco puedo trabajar ni canalizar ni mejorar en nada, porque esa persona ya no está. ¿Qué solución hay ahí? ¿Para qué vale pegarme patadas o palazos en ese momento? Pues muy probablemente para nada. Para nada porque lo único que voy a hacer es rumiar. Entonces cuando yo transformo la culpa en una lavadora en la que estoy constantemente digiriendo, rumio. ¿Y para qué vale rumiar? Para nada. No consigo un resultado adaptativo. Esa emoción secundaria la estoy empleando muy mal. Todo el mundo es consciente, ¿no? Y además se habla muchísimo en internet de que la culpa es algo malo. Mira, te sientas culpable, trabaja la culpa. Espérate un momento, la culpa es muy adaptativa. Acordaros, no hay emoción. Aquí en las emociones no hay puntada sin hilo. No hay emoción mala. Hay emociones desagradables, otras que son agradables, pero no existe la emoción que es mala. Y todas las emociones valen para algo. El problema es que cuando yo canalizo una emoción primaria de una forma desadaptativa, utilizando el pensamiento no para ayudarme, sino al contrario, para no salir de ahí, para enquistarme, lo transformo en una emoción secundaria que al final se acaba pegando a mí como, bueno, una especie de piedra de la que no puedo mover. Y ahí es cuando está el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer con la culpa? ¿Cómo se trabaja la culpa? Bien, lo primero que hay que entender es, la culpa no es mala. Yo no tengo que trabajar algo que no es malo. Lo que tengo que hacer es saber si hay solución o no hay solución, si hay algo que yo puedo hacer o no hay ya nada que puedo hacer. Si yo no puedo hacer nada, tengo que aceptar esa situación, con lo cual ahí tengo que procesar las emociones que me hacen sentir mal y canalizarlas en un pensamiento que pueda llegar a ser adaptativo y enfrentarme a la posibilidad de sanar esa herida. ¿Cómo se hace esto? Yo propongo, como siempre, el método MDR como uno de los métodos más eficaces para poder hacerlo y para poder trabajar, por ejemplo, con duelos. Hay otros muchos métodos en psicología muy útiles que también se pueden adaptar y que, por supuesto, funcionan fenomenal. Pero la culpa mal adaptada no se puede trabajar con un libro de autoayuda. No se puede simplemente trabajar saliendo a hacer deporte. O no se puede trabajar comiendo más sano. La culpa hay que trabajarla, la que no está adaptada, de raíz. Entender de dónde viene esa culpa, entender esas emociones, cómo se canalizaron mal, entender esas heridas que tenemos, cómo han hecho que se haya enquistado tanto. Eso es lo que tenemos que trabajar. Bien, espero que os haya ayudado, que paséis una muy buena semana, los que os vayáis, feliz Semana Santa y con cuidado con el coche, y los que os quedéis, pues nada, a disfrutar, vuestros familiares y amigos. Hasta luego.